Y llegamos a Piscis del zodiaco. Bueno, Piscis, no hay, como te puedes dar cuenta, no hay mucha actividad planetaria. En tu signo está un break, un mini break que puede estar acá. Uno de los aspectos más favorables que tienes es la entrada de Venus en Cáncer, en la casa 5, y esto genera un aspecto demasiado fluido a los cambios o a lo que se pueda tener en pro de avanzar en lo que ustedes quieren de una manera un poco más conectados con el gusto y el placer. Siempre que Venus llega a la casa 5, algo bueno trae. Y si va a estar en trígono con el nodo norte, como que por destino. Y si está en el signo de Cáncer, tiene un contenido emocional. Entonces, unan ustedes mismos las piezas del rompecabezas. Venus en 5, algo agradable; en Cáncer, contenido emocional; al nodo norte, por destino, ¿no? Correspondiente por. Algo que, aparte de estos tránsitos que ya mencionamos, van a tener la visita del Sol, Urano, que está ahí ya hace un rato, y Mercurio en la casa 4. Piscis, Piscis, Piscis. Más que planear, porque con Urano es muy difícil planear, por el lado de Mercurio sí, valdría la pena mirar cómo tomar esta estrategia que puede llegar a desarrollar Mercurio en Géminis, al lado de Urano, una estrategia de qué pasa si mi vida cambia, ¿no? ¿Qué pasa? Esto de pensar en falso, de qué pasa si mi vida cambia, qué pasa si cambia esta dinámica de trabajo, qué pasa si cambia esta dinámica de hogar, de vida, de país, ¿no? Esa es una, o que ustedes mismos empiecen a hacer los cambios y a generar esa raíz, esa echar raíz de una manera novedosa. Esto ya es bonito porque lo que tenía que depurarse, lo que tenía que dejarse, lo que tenía que hacerse, pues observen ustedes mismos que de tener en diciembre y en enero todos los planetas en ustedes, pues se ha venido en febrero y demás, se ha venido moviendo las energías y ya está mucho más activa la casa 3, 4, 5, más los talentos, más el desarrollo de empezar a vivir este 2026. Yo creo que Mercurio lo que puede estar contando aquí en la casa 4 es cómo está mi seguridad también. Urano puede llegar a ser puede llegar a convertirse en un detonante, llamémoslo de esta manera, en mi sistema de seguridad. Porque cuando Urano está ahí en la casa 4, casi siempre toca estos puntos de qué se va a caer, ¿no? ¿Cuál es la pared? ¿Cuál es la primer pared que se va a venir abajo? Como muy nerviosos, como muy neuróticos también se pone la energía pisciana. Entonces, como ir mirando alternativas de cómo viene este Mercurio con Urano, ¿no? Alternativas de hacia dónde también la vida les está pidiendo que transformen o que migren hacia otro piso, hacia otro suelo, hacia otras formas de hacerlo, de pensar, de vivirlo, de estudio también. Creo que esto en esta zona específicamente para Piscis es como más hacia ese lado. Y si vemos que la casa 3 está muy movida por Marte y el primero de julio, Quirón se pone en Tauro en la casa 3, como que muchas piezas del rompecabezas apuntan hacia lo mismo. Piscis. Pececitos que a veces están como muy cómodos en su acuario. ¿Y qué pasa si nos sacan al mar? ¿Qué pasa si sacamos a un pececito que está en el acuario y lo ponemos en el mar? Bueno, pues también se pueden transformar, ¿no? De eso se trata y de eso es lo que está pidiendo Urano en conjunción con Mercurio, la transformación que puedan llegar a tener ustedes también a través de los cambios repentinos que la vida nos traiga. Una semana de nadar y de fluir, una semana de nadar y de fluir con estos temas y la pasión, ¿no? Venus en Cáncer en la casa 5. Este aspecto astrológico de Venus en la casa 5 en Cáncer, en trígono ahí al destino, pues es lo que a veces en astrología normal se llama como alguien que aparece, ¿no? No sabríamos si es una sirena, no sabríamos si es el príncipe azul para ascendentes soles o luna Piscis, pero sí que nos está contando la historia de encuentros. Dejémoslo en encuentros y abrirse también a nuevas posibilidades de relacionarse con el amor, recordando que el amor puede ser de múltiples formas, no solamente tiene que ser con pareja.